Bienvenidos a esta clase. En esta clase lo que te quiero es enseñar por qué sigues manteniendo esos niveles de conciencia y por qué sigues sacando un jugo emocional de eso. Voy a ir directamente al grano para, pues eso, evitar paja, porque al final yo soy muy práctica con esto. Si vienes aquí y estás escuchando este vídeo es porque quieres liberar bloqueos, porque no sabes cómo poder hacerlo, porque has probado diferentes herramientas, retiros, yo qué sé, ayahuasca, constelaciones familiares, leído libros, visto vídeos como YouTube de estos. Quizás sabes que a lo mejor te falta aplicación porque te das cuenta que estás procrastinando, que te autosaboteas, o sea, ya tienes un nivel de conciencia en el que tú ya sabes que tienes un patrón que se está repitiendo, ¿vale? Y yo te voy a decir algo de lo que me he dado cuenta que te va a ayudar mucho si estás en ese proceso. Yo me dedico a esto. Yo he hecho retiros, eventos, sobre todo en este año y medio que he estado aquí, que he vuelto aquí a Castellón, aunque ya me dedicaba a esto, como dando clases de yoga. Entonces quise hacerlo en un formato, porque es un estilo de vida que va conmigo, en un formato online, ¿vale? Pero más allá de hacer cosas puntuales como era una clase de yoga, que además no es escalable, porque tu tiempo es el que hay y además tienes que hacer las clases, entonces no era, bueno, yo no quería seguir haciendo eso y creo que ya trascendí eso, me vi en ese rol y luego ya quería hacerlo algo más profundo, ayudar a mujeres, en ese caso, en ese entonces, a trascender comportamientos de esclavitud, sobre todo con el tema de la alimentación. Bueno, pues a raíz de crear esos programas de transformación y dispersar de tantas cosas, he creado, mira, si tú pones en Instagram María José Santa María, tú verás ahí dos o tres perfiles de cuentas diferentes, también dos o tres perfiles de cuentas de YouTube. Y el poder clarificar, ¿sabes? ¿Cuál es mi mensaje? ¿A quién quiero ayudar? ¿Para qué? ¿Cuál es mi mensaje alineado a mi historia, ¿vale? Para ser coherente con lo que estoy enseñando. Porque esa es mi visión, que muchas personas que se quieran dedicar a esto o que estén en este camino, gracias a el poder transitar esos bloqueos, alinearse a la identidad que se requiere, encarnarla y verse, pues yo qué sé, si tu formato el que eliges es hacer eventos, retiros, programas, lo que sea, darlo al mundo para que sea, pues eso, como cadena de favores y que todo el mundo se beneficie del proceso de otra persona, porque yo no creo que una persona con un título te vaya a ayudar más, porque no es el conocimiento, es la experiencia, es que tú te vas a ahorrar mucho tiempo y energía. Y tampoco es que sigas el paso a paso de esa persona, porque cada persona somos únicos, pero por osmosis, por la energía de la persona, por el nivel de conciencia, la mentalidad que tiene, a ti te va a dar claridad de qué es lo que tú quieres y hacia dónde quieres tirar, solamente por el hecho de la proyección, ¿vale? Y entonces aquí ya me meto en materia. Lo que te quiero enseñar es cómo poder liberar esa negatividad, ¿vale? Porque eso es algo que yo me he dado cuenta, como he dicho al principio del vídeo, me he dado cuenta que mi camino podría haber sido mucho más ligero, podría haberse transitado de una manera en que mi sistema nervioso no estuviese totalmente en alerta. Y mira que yo sé mucho del tema del conocimiento, fisioterapia, osteopatía aplicada al yoga, practico yoga, yoga de verdad, o sea, respiración consciente con tu cuerpo en presente. Pero son cosas que, claro, cuando tú estás en presente y estás llevando la atención hacia el cuerpo con tu respiración, siempre estás aquí y ahora y entonces te conectas con otra energía. Pero si en tu día a día, y depende del área en la que ese nivel de conciencia o esos patrones se desatan más, tú reaccionas conforme la identidad de ese pasado. En yoga se dice que siempre estamos repitiendo el pasado y proyectando nuestro futuro en base a el pasado, con lo cual, si tú no liberas el pasado, y ahí hay un error muy grande que cometen las personas, es siempre querer seguir buscando en el pasado, porque me pasó, mi niña interior, mi padre, mi madre, el ancestro, etcétera. Y hay un jugo emocional de eso. Entonces, si tú no liberas la percepción que tú tuviste en ese momento tuya del pasado, vas a proyectar tu futuro y queriendo resolver un problema en este presente, no en base a otra identidad, sino en base a tu pasado, al personaje del pasado. Entonces, para poder crear otra realidad que se manifieste, que realmente la persona en la que te conviertes, ya seas el propio regalo, porque ya eres más segura, más decidida, más valiente, pones límites, elevas tus estándares, eso ya es el premio, ¿vale? Entonces hay que trabajar en el presente
de empezar a volverte muy hábil para en este presente observar y saber cómo poder trascender esa negatividad de tu pasado, que hiciste un clic en el pasado porque te fue funcional, en el pasado tuvo un sentido ser introvertida porque yo qué sé, pues porque a lo mejor te hicieron bullying y querías esconderte para que no te hicieran daño. Pero en este presente, la mujer en la que te conviertes o el hombre que quiere hacer un evento, pues no se puede estar escondiendo porque es incoherente esa identidad conforme la identidad que se requiere para ello. Entonces, lo que tenemos que trabajar no es ir al pasado constantemente a remover más mierda para seguir alimentando esa energía, con lo cual ese mismo nivel de conciencia, porque no podemos cambiar nada desde ese rechazo. No podemos empezar a cambiar nada desde el mismo nivel de conciencia que se creó. Y tampoco importa de dónde narices salió, porque eso es para que busques y nunca halles. Y es una artimaña del ego también para mantenerte enredado. Y cuando se presenta una oportunidad de que alguien te quiera ayudar y a ti te conecta y en ese momento lo sientes, y luego el ego empieza con la mente a justificar, no, es que ahora mismo no puedes, no, porque es muy caro, no, porque el entorno en el que estoy es el culpable y yo no tengo nada que ver. Y eso es un precio que vas a pagar muy alto, pero lo que pasa es que no te estás dando cuenta. Estás viendo el dolor de no invertir en ti, el dolor de no adentrarte a un proceso. Pero tú ya estás viviendo un infierno aquí y ahora. Lo que pasa es que siempre vamos a tener dolor, pero tú eliges qué dolor quieres. El dolor de mantenerte en una zona siempre igual, donde haces lo mismo, con las mismas personas, teniendo los mismos hábitos destructivos, quedándote con la sensación de podría dedicarme a esto y no me atrevo, siguiendo en supervivencia, teniendo ese techo, ese estancamiento, o el dolor de adentrarte a un proceso, que no es el dolor, que es el atreverte a trascender esa negatividad. Y es súper simple este proceso. Súper, súper simple. Mira, todo lo que sea simple viene del espíritu, viene del alma, viene de la verdad, que son los niveles de conciencia basados en el poder. Todo lo que viene de la complejidad, de lo difícil, de lo rebuscado, eso viene del ego, viene de niveles de conciencia basados en la supervivencia. Entonces, te voy a compartir a nivel macro una de las cosas que estoy profundizando en el proceso de acompañamiento que yo hago. Yo tengo una escuela que se llama Alquimia del Ser, y entonces aquí lo que hago es poder empezar a encaminarte hacia un punto B y trascendiendo los bloqueos internos que te impiden de tu pasado, pues ser esa persona y empezar a hacer acciones alineadas hacia ello. Y ese punto B no va a poder ser, no lo vas a poder nunca manifestar si no te entrenas, no hay un entrenamiento a nivel somático y una entrega de liberación emocional. Y la liberación emocional es súper simple, como te digo, ¿vale? O sea, una emoción dura 80 segundos. Es que tú no la estás trascendiendo, ni sabes cómo hacerlo a lo mejor, ni estás con un entorno adecuado, y eso hace que tú pues empieces a huir a través de redes sociales, a través de llenarte de tareas donde no las tenías, a través de un montón de historias y artimañas que tiene el ego para que siempre estés buscando y que nunca halles. Entonces, te voy a compartir a pantalla de una de las clases que voy a hacer hoy justamente a las 7 de la tarde, pero te lo voy a explicar a nivel macro, porque obviamente esto se trabaja a profundidad dentro del proceso de transformación. Te voy a dejar abajo en la descripción para que te puedas mirar, para ver si realmente esto es algo que tú sientes que te gustaría, poder liberar la negatividad del cuerpo. ¿Qué precio estás pagando ahora actualmente? Quiero que te lo preguntes. Mira, tuve una reunión el otro día con una chica que me decía que tenía ansiedad con la comida, que aparte de todo el pastizal que se estaba gastando, que pues eso, como se sentía de mal con su cuerpo, con sus relaciones, con ella misma, que no podía salir de ese círculo vicioso. Digo, bueno, ¿quieres invertir este precio? Dice, ay, es que ahora mismo no puedo, es que no sé qué. Y yo, ¿tú sabes cuánto dinero te estás gastando? Y ya no el dinero, pero yo sé que con ese nivel de conciencia funciona más el tema del dinero. ¿Por qué? Porque no te valoras, no te quieres, no te amas. Entonces, el hecho de que tu dolor, tu palanca de dolor sea más grande, el hecho de ver todo el dinero que estás perdiendo, va a ser más grande que toda la salud que estás perdiendo. Y yo lo sé porque yo estaba en el tema de trastorno de conducta alimenticia. Me decían, tuvo úlcera de duodeno, tuve hernia de hiato,
Tuve un montón de problemas digestivos, durante más de 25 años estuve con ese comportamiento y me dijeron que era crónica y que no lo podía superar. Y por mucho que me dijeran eso, yo lo seguía haciendo. Eso es como lo de las cajetillas de tabaco, ¿sabes? O sea, todo el mundo sabe que es malo, que te mueres y mira que todas las fotos tan feas que hay. La gente sigue fumando. ¿Por qué? Porque realmente están valorando algo más interno. Y hay un jugo emocional de eso. Los valores de sentirte importante, reconocida, ¿vale? Y son niveles de conciencia basados en la fuerza. No es lo que haces, sino la intención con la que lo haces. No sé si conocéis esta tabla o no. Con esta tabla profundizamos bastante, pero esta tabla de niveles de conciencia tiene mucho que ver también con los chakras de yoga, que son los niveles de conciencia que están representados en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Pero yo trabajo con estas dos filosofías y las uno de una manera muy pragmática para que empieces a actuar ya y empezar a trascender todo esto de una manera en que no sea muy volada, muy filosófica y también con una base científica. Los niveles de conciencia basados en la fuerza son los que calibran de 200 para abajo. Bueno, de hecho, 200 ya es la línea en la que ya pasas de la fuerza al poder, ¿vale? Entonces, el doctor David R. Hawkins, ¿vale? Que es la persona, pues una persona que transmitió estas enseñanzas de una manera muy práctica. Obviamente hay libros un poco más avanzados que otros. Te recomiendo mucho el de dejar ir, que yo es una de las herramientas principales que trabajo. Y de hecho la herramienta de dejar ir yo la trabajo mucho con la fisiología, con la postura, para también a través de ese dejar ir en diferentes posturas puedas liberar esas emociones que están relacionadas con los chakras. Porque los chakras, los niveles de conciencia basados en la fuerza, son los chakras que están desde tu diafragma hacia abajo. Y además son los mismos colores. Te das cuenta que mensajes hay uno. Mensajes hay uno, pero maneras de comunicarlos hay muchos. Entonces tienes que resonar con unos u otros. Entonces, esta parte a mí me gusta mucho cómo la explica. ¿Por qué? Porque la hace de forma entendible y medible para que la mente la pueda procesar. Porque si no queda como muy volado y entonces pues no se queda la información, ¿vale? O la rechazas o depende si eres como muy pragmático, pues no la retienes, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con esta parte del cuerpo y la parte de la mente para que puedas comprender. De hecho, yo, por ejemplo, lo de la energía Kundalini, no sé si la habéis oído o no, pero la energía Kundalini es la energía que está en los dos primeros centros de energía y que si tú sabes cómo trascenderla, puedes liberar emociones también a través del cuerpo. Fue cuando un libro del doctor Joe Dispenza, al leerlo, Sobrenatural, que te lo recomiendo, fue cuando pude experimentar más bien cómo hacerlo, porque lo explicaba científicamente y fisiológicamente. Entonces, si tú eres de los míos, que esto de la espiritualidad te llama la atención, pero a veces se queda como demasiado perroflautas y quieres algo más pragmático, pero unido también a la espiritualidad práctica, pues entonces presta atención. Los niveles de conciencia basados en la fuerza son los niveles, bueno, el orgullo, la ira, el deseo, el miedo, la pena, apatía, culpa y vergüenza. Esto lo pone de manera como si fuera escalable, pero no quiero que pienses que esto es como estoy en este nivel de conciencia y soy eso, etiquetándome, porque somos todos. Yo hace poquito, antes de hacer este vídeo, estaba cayendo mucho en el nivel del deseo, que es un nivel de conciencia que el personaje cae mucho. De hecho, por eso caí en adicciones, porque mi nivel de conciencia era el deseo del aquí y ahora, el deseo de la satisfacción, del placer inmediato. Claro, cuando eso se traspola al emprendimiento, muchas veces se despierta todo ese karma, toda esa energía que se queda registrada en las memorias del cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda ser experimentado y sentido y poder cambiar la interpretación desde la emoción. Pero desde la emoción y además dejar que se libere y no hacerte tantas pajas mentales de dónde sucedió, fue en este momento. O sea, eso se te va a ser revelado a través de la propia práctica, no desde la mente. La mente está para que tú sobrevivas. Es desde el cuerpo donde está toda la información. Es lo que tú vibras que te vuelves magnético. No es lo que tú sabes. Que sabes mucho, seguro. Y muchas cosas seguro muchísimo más que yo. Pero no es lo que tú sabes, es lo que tú eres. Y yo sé que esto lo sabes, pero tu sistema nervioso sigue en alerta de supervivencia. Entonces yo te voy a enseñar cómo poder entrenarte. Física, mental, mente y en una proyección hacia algo. Porque las personas, los seres humanos, necesitamos un propósito, necesitamos un para qué. Porque es la evolución del alma.
Y si no te quedas estancado y si no estás creciendo, estás decreciendo, con lo cual estás muriendo. Pero eso se tiene que hacer estratégicamente para el momento en el que estás, para ir trascendiendo los bloqueos inconscientes que no te están impidiendo alinearte con esa meta y objetivo y sobre todo la persona en la que te conviertes. Entonces, el personaje ha hecho eventos, retiros, programas, pero todavía no estaba entregándose 100% a esa experiencia. Aunque hiciera yoga, aunque hiciera un montón de cosas, seguía todavía pues cayendo mucho en esto, cayendo mucho en el deseo, en el hacer las cosas para ser validada, para que me quieran. Entonces, entonces, lo único que hay que hacer en la primera fase no es empezar a hacer la acción. ¿Por qué? Porque tú estás aquí por bloqueos. Y si tú estás bloqueada y con emociones y tu sistema de supervivencia, si tú haces eso, va a haber un efecto rebote, porque este es un super tip, ¿vale? No puedes cambiar nada desde el rechazo. Si tú estás ahora en un sitio que no quieres estar, que te vayas por la elección propia de que tú ya no sintonizas con eso, porque simplemente lo eliges, no desde el rechazo, culpando a los demás, porque si no va a haber una contrafuerza y además estás dándole de comer a esa energía, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que hagas en esta fase es simplemente ver dónde sueles caer tú más. ¿Dónde sueles sentir más en el cuerpo esas emociones y sensaciones? Porque se siente también diferente en el cuerpo diferentes emociones y eso también, porque mira, nosotros queremos, el ego quiere hacer especial que tu energía y como lo que tú sientes es peor que lo de otros, porque justifica la experiencia para sentirte así. Justifica a través de tu hermano, de tu padre, de tu madre, que te pones nerviosa por culpa de ellos, pero no son ellos. Tú eres así, porque si no, no saldría. Lo que pasa es que estás utilizando esa persona para poder sentirte así y seguir justificando y seguir alimentando esa historia que te estás contando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vale, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero es darnos cuenta y hacer consciente el inconsciente, ¿vale? Porque si no, al final vas a querer, seguirás justificándole y seguirás llamando destino. Se lo decía Carl Jung, la sombra, ¿no? Entonces, esas sombras son niveles de conciencia basados en la fuerza. Basados en la fuerza quiere decir esa culpa inconsciente, esa negatividad, esa pena, todo eso se ha quedado por tu pasado, por tus ancestros, porque hasta 8 o 9 generaciones también esas memorias se quedan en nosotros. Pero no importa de dónde salió. Es que no importa un carajo, de verdad. Lo que importa es que no estás entregándote a esa experiencia. Y si haces las cosas sin soltar la negatividad, el mundo externo te va a empezar a reafirmar ese nivel de conciencia. ¿Cómo me pasó a mí? Si haces las cosas desde el deseo, los clientes no van a llegar, vas a tener que hacerlo todo mucho desde la fuerza, vas a sentir que persigues a la gente, vas a sentir que nadie te hace caso, vas a tener mucho miedo a perder. Yo me relacionaba con todos estos niveles de conciencia. Nivel de conciencia, el orgullo, porque quería ser alguien, porque no me sentía importante si no hacía algo grande. El miedo a perder dinero. El deseo de querer conseguir dinero, conseguir clientes, conseguir ventas. La culpa por no poder lograrlo, o si logro esto, mis padres, ¿sabes? No se van a sentir peor. La vergüenza de compartir en escenario. Todos estos estaba pasando yo. Entonces, claro, si tú no te das cuenta y reconoces y tienes una pizca de voluntad, no de fuerza de voluntad, sino de voluntad de querer abrirte a sentir esa emoción consistentemente, sentirla, entregarla y decretar otra cosa desde la liberación, siempre vas a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez. Es cuando lo decimos que es el círculo vicioso. Los niveles inferiores son los que están relacionados con la supervivencia, además. El ego se energiza a través de cada uno de estos niveles. O sea, realmente esos niveles, o sea, esa emoción, esas energías negativas están existiendo porque tú les estás dando de comer. Es como un animalito, ¿vale? Quiero que pienses en esto como si fuera un animalito que tú le estás dando de comer. Entonces, como lo estás nutriendo, lo sigues alimentando. ¿Y cómo lo sigues alimentando? Bueno, pues cuando viene una persona, por ejemplo, si tu nivel de conciencia es el deseo, ¿vale? Y el deseo, y esto te lo voy a enseñar aquí, te voy a enseñar las atracciones y las aversiones, y esto es brutal, ¿vale?
Si el deseo, ahora explico esto, el deseo, si lo ves aquí, el deseo, la atracción que vas a tener por el tipo de nivel de conciencia y energía es la atracción de perseguir, de ir detrás. Deseo esto, entonces voy detrás, tengo ese objetivo. Entonces, el hecho de que tú persigas, eso ya te está trayendo para seguir vibrando en deseo y seguir sintiendo esas emociones. Entonces, ¿esto qué quiere decir de atracción y aversión? La aversión quiere decir lo que tú rechazas, ¿vale? Lo que estás rechazando, lo que no estás queriendo sentir o hacer diferente. Entonces, nosotros tienes que entender y tienes que reconocer, si no, no vamos a poder trascenderlo y vamos a proyectarlo en el de enfrente y diciendo y justificando para seguir en el mismo punto donde estamos. Entonces, que tenemos atracciones y aversiones a la misma tipo de energía, ¿vale? Y que eso está ahí para que tú puedas liberarlo y elegir diferente. Elegir diferente quiere decir proyectarte a otro tipo de energía, otro tipo de nivel de conciencia, porque los tipos de niveles de conciencia basados en la aceptación no van a operar, ni van a pensar, ni van a sentir así. No van a sentir ni pensar. Cuando estás en miedo, todo piensas que es de una manera y sientes de una manera. Cuando estás en voluntad, cuando estás en aceptación, no te piensas ni te sientes igual, aunque la circunstancia sea exactamente la misma. ¿Vale? Que es lo que digo de que a veces queremos hacer especial, que nuestra situación es peor que la otra, cuando realmente las emociones y cómo se sienten en el cuerpo son exactamente igual para todos. ¿Vale? Entonces, lo primero que vas a hacer es identificar en qué punto tú estás y aceptar que te sientes así, que estás en supervivencia y que esas emociones, tu sistema nervioso está en alerta y que realmente lo que están haciendo es protegerte porque en el pasado te fue funcional, pero tienes que elegir verlo de otra manera y para eso hay que abrirse a otra manera de ser y que la vida te está dando aquello que tú necesitas, porque si, por ejemplo, no me vienen los clientes y yo lo que siento es una necesidad de estar detrás y de perseguir, ya me voy a dar cuenta de que lo que me atrae, el jugo emocional que estoy sacando, es el del deseo. Entonces, aquí, ¿qué debería de hacer? Es esperar. O sea, viene una persona que está en deseo, que se espere y que no haga nada y que respire. Pues lo que va a pasar es que va a sentir una sensación y unos pensamientos asociados a eso. Por ejemplo, es que así no voy a conseguir nada, es que tendría que estar haciendo cosas, es que así, una sensación interna de ese vacío de estar sin hacer nada, que a veces hacer nada es lo mejor y lo más productivo. Entonces, cuando empecemos a dejar de hacer aquello que nos atrae y entregarnos a la sensación, o sea, me rindo a la sensación de esperar, de que todo va a suceder, de que yo hago mi parte desde el nivel de conciencia basado en mi integridad, en mi esencia, y todo se me va a dar. Entonces, fíjate, en la apatía, o sea, en apatía, que la apatía, por ejemplo, también se confunde mucho con el tema de los niveles de conciencia, ¿no? Que no tengo que hacer nada y que todo se me dará. Pues justamente la persona que está en apatía, sí, lo que tendría que hacer es actuar, porque si no, estamos alimentando más ese tipo de nivel de conciencia, ¿sabes? Entonces, claro, lo que le atrae a una persona que está en apatía es rendirse, ¿no? Es no hacer nada, estar ahí pues viéndolas pasar. Entonces ahí lo que hay que es atravesar la sensación que rechazas de actuar. Es que esto es súper bestia, es súper interesante, porque te vas a dar cuenta, mira, y esto es un momento eureka que me ha dado, que me ha caído, ¿sabes? Esos momentos eureka es cuando haces una asociación en el presente de algo que has repetido durante mucho tiempo y no te habías dado cuenta hasta ahora. Entonces, yo me he dado cuenta de que estaba culpando al barrio donde estoy, de que yo estuviera siguiendo, teniendo ciertos automatismos leves, pero todavía, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes cambiar nada desde el rechazo. Si tú sigues rechazando a lo que tienes en este momento, no lo estás aceptando, no estás observándolo y estás juzgándolo y justificándote de que tú actúas así porque ellos o porque el contexto o por lo que sea tienen ciertos comportamientos, cierta energía o lo que sea, no te estás haciendo responsable, entonces estás en el formato víctima, estás en niveles de conciencia basados en la supervivencia y estás siguiendo alimentándole y dándole de comer a la energía negativa. Y como no podemos cambiar nada desde el mismo nivel de conciencia que se creó, vas a seguir manteniendo y vas a seguir
vas a seguir manteniendo esa realidad una y otra vez hasta que no te adentres a la sensación que te da el hecho de ver a esa persona o este sitio y observarlo y ver qué despierta en ti. Y desde ahí empezar a hacer un dejar ir, por ejemplo. Que si no sabes lo que es esto, te voy a dejar abajo en la descripción una meditación para que empieces ya a practicarlo y también si quieres acceder a este proceso para tener una transformación profunda de identidad, alinearte, liberando los bloqueos y dentro de una comunidad de alto valor, porque el tema del contexto es muy importante, de personas que también quieren lo mismo, mira abajo la descripción. Pero bueno, seguimos con esto. A ver qué tenemos más por aquí. Vale, entonces, aquí el personaje que nos hemos creado, el avatar, el ego, porque todo es ego, ¿vale? Está proyectando su negatividad, está proyectando todo su nivel de conciencia, su apatía, su pena, su miedo, su deseo, como son unas gafas que tú no puedes ver aquello que no tienes dentro, estás proyectando toda esa energía con el mundo externo. Y como la estás proyectando, lo estás viendo para seguir teniendo razón y confirmar tu sesgo, que esto es muy importante, esto es el sistema de atención reticular. Es muy importante que te des cuenta que aquello que tú estás viendo continuamente es porque lo tienes dentro, es la energía negativa que se ha quedado atrapada en el cuerpo y que no sabes cómo poder entrenarte, ni cómo poder alinearte, ni la arquitectura del ser que debes de construir para alinearte a un punto B, con otra realidad y con otro paradigma, con otra historia totalmente diferente. Entonces, ¿qué nos dice doctor David R. Hawkins? Que en el mundo occidental, que es la ley newtoniana, que es lo que nos enseñan en el cole, te dicen que para conseguir algo tienes que hacer una serie de pasos, el paso a paso, ¿no? Que es la ley de causa y efecto. Tú haces algo y se produce un efecto, ¿vale? Pues estar enfocándote en cambiar tu realidad basándote o sea, haciendo las cosas desde el mismo efecto, desde de la misma nivel de conciencia, es como nos han enseñado. Sigo con el mismo nivel de conciencia, yo hago A y hago la estrategia y soy súper amable y me compro los libros para poder atraer a las personas y poder también ser un gran seductor y veo los vídeos de YouTube para poder conseguir emprender o lo que sea, hago todo esto, hago el paso a paso y me como una mierda. ¿Por qué? Porque estás operando con el mismo nivel de conciencia que se ha creado, estás alimentando eso y además lo estás haciendo desde el perseguir, desde el seguir sintiéndote validado, estás sacando un jugo emocional del hacerlo tú todo, por ejemplo, porque así te sientes validado, lo estás haciendo en niveles de conciencia bajos, bajos. Entonces, hasta que no te des cuenta de esto, se va a repetir tu movida una y otra vez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y esto es lo que decía el doctor David R. Hawkins, que eso en yoga es el estar, el aquí y ahora y el hacer diferentes prácticas espirituales, es un entrenamiento del ser. Para hacer alquimia del ser, para hacer un proceso de transformación y volverte atractiva, bueno, al atraer otra realidad, tienes que ser otra persona. O sea, A y C suceden a la vez. Y eso de volverte magnético, es que tú ya eres magnético. O sea, eres magnético en función del nivel de conciencia que estás sosteniendo, manteniendo, justificando y tolerando porque quieres seguir teniendo la razón. Porque no estás queriendo reconocer y lo estás proyectando en el mundo de fuera en lugar de darte cuenta que eres tú el que lo está creando. Porque le estás dando de comer continuamente al deseo, al miedo, a la negatividad. Entonces, ese magnetismo son tus pensamientos, tus emociones, la energía que alimentamos y las experiencias que estamos teniendo, que es el mundo externo. Para ello, para poder, o sea, lo que quiero que entiendas es que tú ya estás materializando, ya estás manifestando, ¿vale? Pero hay que entrenar el ser y para eso hay un proceso de transformación, un proceso de alquimia. Alquimia es transformación, pasar de un punto A a un punto B. El punto A al punto B no se pasa, no se pasa de forma lineal como nos han enseñado, ¿vale? ¿Cómo se pasa? Se pasa entrenando al ser, por eso es alquimia del ser, entrenando al ser. ¿Y cómo se entrena al ser? Se entrena haciendo un proceso de, primero, liberación de bloqueo, entrenando el sistema nervioso, regulándolo y expandiéndolo. Son prácticas súper simples, entendiendo cómo funciona la energía para que juegue a tu favor
y proyectándote con el foco hacia una meta, construyendo la arquitectura del ser que quieres, que se requiere para conseguir esa meta y empezar a reconocer y a soltar todos los jugos emocionales que estás obteniendo de mantenerte así, porque lo estás teniendo. Si quieres entrenarte a todo esto, y esto es a nivel macro, ¿vale? Esto es un paso a paso. Esto es un paso a paso, bueno, estos son pasos que te he ido mostrando de algo macro, ¿vale? Pero que esto en realidad, como he dicho, se hace todo a la vez. Pero al principio, para poder integrarlo poco a poco, hay que experimentarlo, integrarlo para poder empezar a ser esa persona de forma espontánea y natural. Cuando tú liberas toda la negatividad que hay a través del cuerpo, voy a dejar de compartir, ya sale de forma espontánea y natural tu ser. Yo me lleno de energía cuando hago estas clases, pero cuando hago un evento, cuando hago un taller, o sea, yo ahora estoy energizada. ¿Por qué? Porque estoy en presente y estoy compartiendo. Pero previo antes, hombre, a mí siempre he dicho, a mí lo que me cuesta es lo de antes y el cierre. Pero cuando estás en canal y estás compartiendo y te llenas de energía, realmente el retorno es dar. Es dar porque tú ya eres esa persona, ¿vale? Pero lo previo antes es la película que te cuenta el ego para no hacerlo, para seguir manteniéndote en la zona de confort. Él, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que poner, no sé, no estás suficientemente bien iluminada, el fondo no es tal, no sé cuántos, para al final agobiarte, mantener el sistema nervioso y no hacerlo, ¿vale? Entonces, por eso yo justamente antes de esto he hecho una liberación que te voy a compartir abajo porque te va a ayudar muchísimo en el proceso. Te voy a dejar la información de lo que es la Escuela de Alquimia del Ser, porque hay diferentes procesos. Uno es convertirte en la identidad para dejar de autosabotearte en cuanto a hábitos, relaciones. Y luego está, si tú te quieres dedicar a eso, que es algo más profundo, donde hago sesiones personalizadas para ver cómo poder crear pues el ecosistema que tú quieras con tu proyecto, más enfocado a emprendedores del bienestar, que se autosabotean y que son incoherentes con su mensaje porque todavía no han encarnado esa identidad. O sea, han trascendido esos patrones de comportamiento con relaciones, hábitos, etcétera, que ese fue mi proceso, por eso empecé yo en esto, pero una vez yo trascendí eso, tuve que ocupar el rol de emprendedora holística. Y entonces, sentirte tan incoherente, sentirte como con síndrome del impostor, que no lo estás encarnando, estás mudando la piel. Entonces, es muy importante, y sobre todo porque se activan otras memorias inconscientes de cuando estás emprendiendo con el sector holístico. El tema de la venta, el que te cueste poner precio a tus servicios, todas estas cosas, se desata mucho porque en el campo de conciencia colectiva entonces es mucho más específico. Además, a mí me encanta ver a la gente que gracias a trascender esos procesos lo puede compartir y obviamente ganarse la vida bien con ello, ayudando a los demás, porque esto es un servicio para ayudar. Y esto es un servicio, pues, de la manera que yo conozco, del mejor modelo que conozco, que es ayudar a otras personas a ayudar a lo que tú has pasado como cadena de favores. Así que te dejo la información abajo y nos vemos en la próxima. Chao.